Es excelente, ¿verdad? Que cada publicación que vamos compartiendo, en especial acá en YouTube, vemos que se abre un poquito el debate y también la forma con que vamos compartiendo los conocimientos y la experiencia que cada uno tenemos. Mi nombre es Joan, les doy la bienvenida una vez más a su canal de Slamatic. Eso mismo vamos a realizar la parte de la explicación un poquito de lo que es la periferia descentralizada. Publicábamos aquí en nuestro canal la parte de un módulo que prácticamente es un módulo remoto de entradas y salidas. Sabemos que un PLC tiene entradas y salidas, ¿verdad? Y aquí obviamente nos decían un comentario que decía, ¿podría explicar para qué funciona? Yo instalé uno y me dijo mi jefe, bueno, pero no sé su función, pero son de otro modelo. Obviamente puede ser de cualquier marca, pero el principio será el mismo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la explicación de esta imagen. PLCs compactos, PLCs modulares, la parte de, esto es muy importante, ¿no? Las capas de la parte de comunicación y la parte de automatización industrial, ¿sí? Un poquito de ejemplos y también interesaría destacar este comentario o esta respuesta que colocan acá. ¿Qué dice Jordan Dios? Dice, los son Point.io, es verdad, es un modelo Allen-Bradley Point.io, perdón, que son módulos, básicamente es una extensión de entradas y salidas del PLC de manera remota. Eso quiere decir que mediante un cable de red o un cable de comunicación puedes recibir todas esas señales que se encuentran lejos del tablero principal. Y como tal, cada módulo está adaptado para tipo de señal a recibir. Si una entrada de un sensor digital, tendrás un módulo para entradas digitales. Si es una entrada analógica, tendrás un módulo de entradas analógicas. Y lo mismo para las salidas. Excelente respuesta. Obviamente también existen otro tipo de módulos como los safety, otro inclusive de comunicaciones que vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poquito en la parte de los PLCs compactos y modulares. ¿Por qué se llaman compactos? En esta parte de aquí es un S7 1200 que podemos ver acá. Que aquí ya tengo la alimentación, ya tengo las entradas, ya tengo las salidas, ¿sí? Incluso tengo también ya un cable, puede ser por aquí, el de red, ¿verdad? Una comunicación Profitnet, ¿verdad? Que es una variante en base al protocolo Ethernet, aunque son diferentes, ¿verdad? Pero mantienen inclusive la capa física, si podría decirse, pero ya en la capa de comunicación es diferente. Específicamente hablando del S7500 de Siemens. Vamos a decir, por ejemplo, una fuente. Aquí va a haber una CPU. Aquí va a haber una entrada, módulos de entradas, módulos de salidas. Acá ya tengo todo, ¿no? Por eso es una CPU compacta. Tengo la CPU, lo más importante, entradas, salidas. Aquí yo tengo que ingresar módulos, es decir, ingresar módulos a la derecha. Algunos modelos, S7200 estoy hablando en específico, vienen ya con entradas, salidas puestas ahí. Pero en sí, por lo general viene como un módulo aparte donde yo debo ir ingresando aparte módulos. La CPU sería un módulo, puede ser un módulo de entradas, un módulo de salidas, digitales analógicas. Aquí a su vez vemos un módulo que sería, bueno, sería puede hacerse un tablero didáctico, pero ahí nos da a entender la periferia descentralizada que se llama. Tal como indicaba el compañero, yo esto puedo tener en mi tablero eléctrico principal, esta parte de aquí. Yo debo tener en campo, puedo tener otros equipos, ¿verdad? Sería un tablero de campo. Y aquí están mis elementos que finales. Entonces, lo que haces, si fuera en la antigüedad, lo que se hacía era eso, ¿no? Cuando no había tantos estos protocolos de comunicación en la antigüedad, entonces, ¿y qué tenía que hacer? Tenía que enviar, ¿no? Las señales, puede ser, aquí digamos que tengo 20 sensores, ¿ya? Entonces, cada sensor debe ir a una entrada al PLC principal. Iba antes, ¿no? Una entrada. Entonces, ¿qué también tenía que ir? La alimentación. La alimentación a un sensor, la alimentación a otro sensor y así distribuido. Entonces, si yo tengo 20, 30 sensores, ¿sí? Electroválvulas, ¿sí? Sensores magnéticos, capacitivos, cualquier tipo de sensor, inclusive analógicos, que tenía que cablear. Y en analógicos hay un gran problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una termocupla, si es una salida de un transmisor, ya puede haber caída de tensión si es en voltaje. Por eso también se utiliza la parte de corriente. Entonces, ya debería hacerse un cableado, pero fenomenal se hacía y así se trabajaba antes. Pero al aparecer esta parte de la periferia descentralizada, ¿qué es lo que está? Aquí va a haber un tablero, puede decirse remoto, donde tengo mi módulo remoto, para la redundancia, donde solo con un cable de comunicación obviamente debe ir a un switch, ¿verdad? Estando hablando del protocolo, por ejemplo, Profinet o también el protocolo Ethernet. Repito, son protocolos diferentes,
pero mantienen una similitud. Por ejemplo, van a una parte de un switch también. Entonces, puede ir aquí un switch. Entonces ingresa aquí y este cable ahora sí va para este módulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la comunicación, obviamente ceros y unos, de este sensor, por ejemplo, puede ser un sensor uno, sensor 2 ingresaría a dónde? A este módulo de aquí, pero este módulo ahora se encarga de enviar la información a dónde? A mi PLC. Entonces digo, ¿no? Por programación, por ejemplo, hablando de Siemens, hablando de Allen Bradley en específico, por ejemplo, hay módulos ahí dice remotos, inclusive así se programa, ¿verdad? Remote, local. Por ejemplo, local indica de que es del PLC local, del tablero local, y remote o remoto de un específico equipo que está remoto, está lejos. Entonces, la información de este sensor puede establecerse aquí, digo, está apagado, encendido, si es digital, analógico, varía, ¿verdad? En específico, entonces, todas estas señales ya no van por cientos de cables. Por un solo cable puede ir toda esa información. Esa es la gran ventaja, ¿no? De tener estos módulos de acá. ¿Cuál es la desventaja? De que el módulo, por ejemplo, de comunicación puede dañarse, ¿verdad? Entonces se me cae toda esta red de acá. O sea, ahí toca cambiar el módulo. A veces, ¿qué pasa? El cable se puede dañar. Me ha pasado de que ya por mucho tiempo de uso, calor, etcétera, los cables empiezan a degradarse. Entonces ahí sí, ¿qué pasa? Ya hay pérdida de datos. Entonces ahí ya depende de cómo ya sea programado, incluso se puede establecer rutinas de fallas cuando ya no tengo comunicación. Es decir, si un módulo remoto me ya indica, bueno, esto es siempre, por ejemplo, ahí donde la parte de que hay un watchdog, es un perro guardián. Bueno, yéndonos un poquito a la parte de comunicaciones, donde este siempre va a estar sensando, ¿verdad? Tengo comunicación, tú me estás enviando, voy recibiendo, enviando, recibiendo, etcétera. Y cuando se queda por ahí la comunicación, me bota una alarma. Entonces ahí me va a decir falla de comunicación, ¿verdad? Con el módulo remoto, yo qué sé, módulo remoto 5. Entonces yo digo, algo está pasando. Y en base a la experiencia y todo, se puede ir analizando qué problemas puede estar sucediendo acá. Básicamente, como indicaba ahí nuestro comentario de nuestro compañero, básicamente sería eso. Entonces tengo señales lejos, lejanas, y lo que voy a ir es ir recibiendo, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante comunicación. Miren, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El ejemplo que teníamos acá. Aquí tengo, puede tener asimismo un módulo Ethernet IP. Esto sí, porque es alembrable. Entonces, miren, yo puedo ingresar, digo, asimismo un switch. Esto puede estar en el tablero principal, todo esto. Digo, conecto mi cable de red acá y envío un cable de red a este de aquí. Asimismo, lo propio puede enviar otro cable de red acá. ¿Sí? Por ejemplo, esto no es que, eso es ojo, ¿no? Alguien una vez me decía, y es verdad, hasta yo cuando recién empecé decía, tengo un cable RJ, perdón, un conector para RJ45 ya es Ethernet o ya puede ser Profinet. Para nada, es totalmente erróneo. RJ45 es únicamente la parte física, es decir, un conector físico, pero la comunicación no solo se limita a Ethernet. Puede ser también Modus, puede ser también CAN Open, puede ser también otro, cualquier protocolo, Profibus incluso. Entonces, dependería, yo debo verificar, ¿no? En el manual ahora, siempre lo repito, con San Google únicamente ya me coloco el ejemplo aquí está, miren, el modelo, ¿no? 1734, etcétera, etcétera. Y me va a dar toda la información, me va a decir qué protocolo de comunicación maneja, su velocidad, qué módulos yo puedo conectarles, y aquí están los módulos, diferentes módulos, inclusive aquí cuando están en Allen Bradley en rojo, son safety, módulos de seguridad, es decir, que van a actuar muy rápido. También cuando son amarillos en Siemens, módulos de seguridad. Esto sería periferia que descentralizada. Volviendo al tema, únicamente no puede ser, no puede ser, no únicamente un RJ45. Miren, acá yo he trabajado específicamente con este modelo y es un conector, es el tipo M8. Así, son los conectores redondos con pines internos, con unos 4 o 5 pines. Pero ¿qué protocolo es? Ethernet IP, ¿sí? Entonces, y ahí es donde hay mediante software, ¿verdad? Digo, ahí, por ejemplo, en Studio 5000, donde yo voy a hacer la programación de este PLC, ingreso los famosísimos GSD, que son únicamente la parte de, podría decirse, el archivo para hacer el enlace de comunicación entre este y este. Entonces, el programa dice, tengo un módulo Festo, tal, 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 y ahora sí, ¿qué tengo? ¿Qué tengo de entradas? ¿Qué tengo de salidas? Y estos de aquí pueden ser, por ejemplo, salidas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son electroválvulas. Entonces, no solo se limita a pulsadores, a sensores. Acá ya puede ser una electroválvula. El programa
La CPU, ¿qué puede decir? Ah, yo quiero, por favor, que me enciendas la electroválvula 1, que está ligado a este de acá. Entonces, mediante los tags, mediante las direcciones que tiene toda esta parte de aquí, eso obviamente va al programa, ¿verdad? O sea, en el manual me va a decir qué direcciones yo debo manejar, ya sea en Allen-Bradley, ya sea en Siemens, en Schneider, etcétera, o en el mismo Festo, para decir, ah, actívate esta electroválvula 1, ¿mediante qué? Comunicación, ¿sí? Mediante comunicación, en este caso, Ethernet IP, pero puede ser diferente tipo de comunicación, como los vamos a ver acá. Este sería, ¿no? Miren, dicen Open Industrial Network. Dice red de comunicaciones industriales, modelos de tres capas, nivel campo y nivel de control. Esto en la mayoría se debe entender y es lo que vamos a ver. Miren, aquí dice Field Bus. ¿Qué quiere decir? Buses de campo, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, porque estos equipos ya específicamente van a estar ya literalmente en campo, cerquita. Es decir, miren, yo voy a activar electroválvulas, voy a tener sensores, flujómetros, variadores de frecuencia, ¿sí? Y otros módulos, y yo incluso, ya más finales, pueden ser sensores también, y que maneja en este Fieldbus, que es un bus de campo, Profibus DP, AS Interface, DeviceNet, Interbus, son, miren, cercos, ¿sí? Cercos, por ejemplo, se usa en Allen Bradley para los fibra óptica, hasta donde yo he visto, no sé si tendrá otro tipo también de capa de hardware, CAN, Profibus PA, ¿sí? Fieldbus, H1 Hard, vemos que son diferentes protocolos de comunicación. Aquí viene otra capa, ¿no? En este caso sería Automation and Control, es decir, automatización y control, Ethernet, ¿ven? ¿Ya? Ethernet IP, Profinet, Profibus, FMS, Profibus de PB1, ControlNet, Modbus, CAN Open, este es solo CAN, este sería CAN Open, ya sería nivel de control y automatización, ¿verdad? Fieldbus, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Los que más conocemos son Ethernet, Ethernet IP, Profinet, Profibus, ¿sí? ControlNet, Modbus, CAN Open, más usados. E información, ¿sí? Ethernet, Ethernet IA, Ethernet IP. Sí, vemos que son diferentes protocolos de comunicación, ¿no? Estos que mientras más, ¿sí? Se acercan, el Fieldbus, por eso dice aquí, ¿no? Fieldbus, mientras más se acercan al campo, a los equipos que están haciendo el trabajo, ¿sí? Ya son estos protocolos. Mientras ya son control, son módulos de PLCs, PACs, etcétera, son ya esta parte de acá. Y en la parte de información, escadas, bases de datos, ¿sí? Todo lo que ya interviene ya en la parte de información, puede ser ya esto, comunicación con la nube, manejan prácticamente estos protocolos, ¿ya? Entonces, así, ¿verdad? Hemos ido analizando un poquito esta parte de los módulos de la periferia, famosísima periferia descentralizada. Esto ya en la actualidad ya se usa bastantísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe saber únicamente? Debemos saber, tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de qué protocolo de comunicación usa. Como mantenimientos preventivos o como diseñadores igual de máquinas, sí se debe saber cuál protocolo se ajusta mejor a mi necesidad. En este caso, si soy como diseñador, como digo, ¿qué me sirve cuando estoy trabajando con el Rally? No voy a ingresar, por ejemplo, Profibus. Incluso podría haber inconvenientes. Profibus no he visto que en Allen Bradley. En cambio, Siemens sí maneja bastante, ¿ya? Entonces, ahí toca ir viendo, ¿no? Y analizando inclusive los problemas. Por ejemplo, aquí estos módulos, ¿ya? Me van a dar sus estados de LEDs, ¿verdad? Aquí va a haber el LED de status. Aquí va a decir, miren, módulo status, ¿sí? Network activity, ¿sí? Network status, point status, system power, field power. Entonces, aquí ya me va a decir, por ejemplo, si un módulo falla, esto también puede irse a problema, a falla, y aquí estos módulos se pueden caer. Lo ideal de esto, o lo bueno de esto es que yo puedo cambiar, ¿verdad? Rápidamente un módulo. Si, por ejemplo, un módulo de entrada se malogra, únicamente teniendo el repuesto son intercambiables rápidamente. Ya no es necesario realizar tantas interconexiones ni nada, sino se sale el módulo afuera, conecta y listo, ¿sí? Rapidito. En cambio, casi una salida o entrada se daña y esa entrada ya quedó ahí, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque es un PLC compacto donde yo ya no podría realizar eso, ¿sí? Bueno, sin más que decir, les invitamos obviamente a suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestra escuela virtual que estamos ya subiendo, actualizando cursos exclusivos en automatización y electricidad. Así que les invitamos a suscribirse por allá, de igual manera en nuestras redes sociales. Así siempre estamos atentos a sus comentarios, a sus mensajes de qué videos pueden hacer y este servidor, obviamente, en base a la capacidad que vayamos revisando,
lo iremos viendo, ¿sí? Sin más que decir, mi nombre es Iván, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.